Buenos días, somos estudiantes del área andina en la materia de desarrollo humano y nueva ciudadanía. Vamos a responder la pregunta de por qué la población colombiana no asume con responsabilidad el autocuidado para evitar casos de la pandemia COVID-19. Las personas que estamos desarrollando este trabajo es Luisa Morales, Luisa Quintero y Maidi Moreno. Maidi Moreno no nos puede acompañar hoy por temas personales que exclusivamente están relacionados con lo que vamos a desarrollar durante esta charla. Voy a presentar pantalla en este momento y nuestra compañera Luisa Quintero va a hablar un poco de cómo se vive la pandemia desde un resguardo indígena. Adelante, Luisa. Bueno, la pandemia, digamos que en este momento acá en el resguardo, desde el principio sí se tomó medidas, como por ejemplo el cierre total de la entrada del resguardo, es decir, no salía ni entraba ningún tipo de, digamos, de comunero. Digamos que para el mercado y el sustento, lo que se hacía era que llamaban como a un carro que traía todo lo de verduras, frutas, todo este mercado. Entonces así pues se evitaba que las personas salieran. De igual manera también, digamos, en algún momento, en algún caso, alguien tenía que salir con urgencia, entonces lo que hacían era pues con permiso previo y a la entrada del resguardo se fumigaba pues, con desinfectante, se bañaba y se cambiaba pues de ropa. Digamos que para los eventos públicos que se hacen acá, lo que se ha implementado es también estos saumerios o baños con plantas, pero como tal el tapabocas pues no se utiliza porque para eso pues está la medicina tradicional, obviamente siempre pues desde la cultura y las creencias que se tienen acá en el resguardo. Pues gracias a Dios hasta el momento no ha pasado nada grave y pues lo hemos sabido manejar, Gracias, Luisa. ¿vale? Ahora continuamos con nuestra compañera Luisa Quintero, quien nos va a hablar cómo se está manejando desde el transporte público la responsabilidad frente a la pandemia. Adelante, Luisa. Bueno, principalmente, como podemos observar en las imágenes, sabemos que la pandemia ha afectado en gran multitud, pues a cada una de las personas que utilizan el transporte público, en este caso el Transmilenio. Como podemos observar, bueno, al comienzo de la pandemia, pues la mayoría de las personas como tal no tenían un uso adecuado del tapabocas, mucha gente pensaba que esto era mentira, pues obviamente sabemos que viene desde el otro lado del mundo y ahora darnos cuenta que llegó acá a Colombia y pues al resto del mundo, pues es algo complejo para las personas entender como el tema de uso del tapabocas. Entonces, pues como podemos ver en la primera imagen posterior derecha, arriba, podemos encontrar que hay personas incluso sin tapabocas, que pues como que no tienen mucha creencia de que este tema llegara acá. En la parte de abajo, digamos que, por favor, si quieres me ayudas a reproducir el video para que Claro. ellos puedan observar cuando empezó la pandemia, cómo quedó el transporte público. Bueno, este es un video que yo tomé iniciando cuando ya pues empezaron a adecuar las medidas de protección. Las personas no podían estar a más de 2 metros de distancia. Obviamente todo el mundo con su tapabocas. Ese fue un transporte público que yo tomé para venir a mi trabajo y pues obviamente que el impacto es bastante grande porque si vemos el cambio es, uy, Dios mío, o sea, ver que ahora podemos observar que
que en un transporte público se encuentra totalmente vacío, que yo iba con 2, 3 personas. Ahora, ya que se están levantando todas las medidas restrictivas, podemos observar en las imágenes de abajo que ya todo el mundo no respeta el distanciamiento, que ya las personas, obviamente por el colapso que tiene el sistema, deben de empezar a estar más unidas. Entonces, pues queríamos mostrarlo desde esta perspectiva de cómo se muestra, por lo menos en Bogotá, el tema del COVID-19 y cómo lo están afrontando todos y cada una de las personas. Entonces, pues esta es como la perspectiva desde Bogotá. Muchas gracias, Luisa. Ahora queremos compartir algo que ha pasado precisamente durante el desarrollo de este ejercicio. Nuestra compañera Maydi Moreno, quien se encuentra en la fotografía con su abuelita, es una de las personas que han sido damnificadas por esta pandemia, pues sus familiares han fallecido por culpa del COVID. Esto es algo que no solo su abuelita, sino su abuelo y una tía fallecieron por causa del COVID en menos de un mes. Y realmente creo que es una de las problemáticas que nosotros queremos mencionar porque al final no se tiene esa responsabilidad ni se tiene esa conciencia pensando que no nos va a pasar a nosotros. Y aquí como lo vemos, alguien cercano a nosotros que de conocimiento familiar que ha padecido por esta situación, creo que es algo que nos invita a reflexionar sobre todo esto que estamos hablando nosotros en este momento. Y esa es una de las causas por las que Maggie no se encuentra con nosotros hoy. Ahora continuamos con mi parte, que mi nombre es Sandra Torres, y voy a referirme un poco al tema de actividades sociales con responsabilidad, que al final, si en una época, como lo vemos en la fotografía, queríamos continuar con el tema social, con las reuniones, con las celebraciones, lo hacíamos de manera responsable, con tapabocas, de pronto cada uno en sus vehículos, tratando de continuar con estas costumbres que al final ayudaban con el tema emocional, con el compartir. Sin embargo, lo que hacemos reflexión es que tenemos la obligación de continuar con estas costumbres, de continuar con estos hábitos y no dejar a un lado todo esto que se venía desarrollando de manera restrictiva, sino que sea más de manera responsable y empática. Tenemos que cuidar nuestros niños, nuestros adultos mayores y todos en general, porque al final no sabemos quién va a ser vulnerable frente a esta pandemia. Hay algunas alternativas que invitan a continuar disfrutando, haciendo momentos de esparcimientos en familia. Aquí mostramos algunos eventos como son Ciudad de Lirio, que es uno de los eventos destacados a nivel nacional y mundial, y son algunas cosas que se presentan por las redes sociales. Y pues también está otra que es con Andrés Carne de Res, que es un sitio muy conocido, restaurante, que llevan a sus casas las comidas, las bebidas, como si estuvieran en el mismo lugar, los manteles, las coronas, todo como se hace allá en el lugar y a unos precios que realmente pueden resultar incluso más económicos que si fueran directamente al restaurante, y hacen eventos con artistas reconocidos. Lo que estamos diciendo es que sí se pueden tener otras alternativas de entretenimiento. El cine compartido, una autocinema que en Bogotá, en Cali, en Medellín, en muchas ciudades ya se está haciendo. Y es lo que queremos como dar de alternativa nosotros. En las redes sociales se encuentran muchas cosas, eventos de teatro, que son otros mecanismos de cuidado, pero que al final también están protegiendo el tema emocional y la integración en familia. Son planes que se pueden hacer en familia desde la misma distancia. Continuamos ahora con el plan desde el Estado. Luisa Morales. Bueno, para lo que se vio en el plan, en los planes del Estado al principio de la pandemia, fueron pues las medidas preventivas como por ejemplo el cierre del aeropuerto, las clases virtuales también tanto para universidades como para otras instituciones como colegios, institutos. También se implementó pues el trabajo en casa, que fue una gran ayuda porque digamos que si no se hubieran tomado este tipo pues de medidas, quizá el número de contagiados hubiera sido pues mayor al que tenemos, ¿no? Pienso que fue
muy oportuno pues las medidas que se tomaron. Gracias, Luisa. Luisa Quintero. Bueno, digamos que después ya digamos en el inicio de la pandemia, el gobierno se vio apoyado por medidas que ya reflejaron inmediatamente la Organización Mundial de la Salud. Entonces ellos empezaron con todo el tema de los protocolos, del lavado de manos, obviamente que fuera frecuente, medidas de higiene respiratorias, obviamente tema como de exámenes, tener presente el tema de la fiebre, de todos los síntomas que como tal reflejan que la persona pueda tener COVID-19 y cómo abordarlos, sobre todo desde el punto de vista del aislamiento, ¿no? Sería como ese tema. Nuestra compañera Maidi creo que también nos compartió pues información acerca ya directamente de otra entidad, que es el Ministerio de Salud, obviamente pues ya de nuestro gobierno, el cual también indicó pues los lineamientos básicos para poder nosotros prevenir y detectar el manejo de casos de COVID-19. Entonces esto pues fue de gran ayuda ya directamente en Colombia y pues obviamente implementado en todas las zonas del país. Gracias, Luisa. Desde mi punto de vista, creo que han sido muy importantes desde el marco de prevención y mitigación del coronavirus, desde el Ministerio de Salud. Hay unos programas que han hecho énfasis en poblaciones vulnerables como son los adultos mayores y los niños, que creo que son poblaciones de las cuales tenemos que tener bastante énfasis y que si bien es cierto que ya se quitaron algunas de las medidas, son focos en los cuales tenemos que concentrarnos para evitar sobre todo en el caso de adulto mayor, se presenten fallecimientos y deje de continuar esta curva de crecimiento en cuanto al COVID. Ahora vamos a continuar con nuestras propuestas. Luisa Fernanda Morales. Bueno, una de las propuestas pues que quisimos, digamos, como presentar con mis compañeras fue, por ejemplo, digamos que el gobierno creara o dejara, diera a conocer las estadísticas que reflejan actualmente pues la economía de las familias colombianas. Pienso que muchas de las familias de bajos recursos en este momento pues resultaron mayormente afectadas, ¿no? Porque la mayoría pues no contaba con un trabajo estable y el solo hecho, digamos, de prohibir al principio las ventas ambulantes o ya, digamos, sean los restaurantes, pues eso afectó muchísimo la economía interna de las familias. Voy a exponer también el de mi compañera Maidi Moreno de una vez. Sí, por favor. Sí, claro. La compañera Maidi, pues ella escribió pues el plan de intervención para recuperar las microempresas que quebraron debido a la pandemia. Para nadie es un secreto que en este año la economía, la economía del país se vio mayormente afectada debido a que las empresas pequeñas resultaron pues gravemente afectadas, ¿no? Esto al no contar pues con un sustento y cuando personalmente yo tenía un restaurante en Mosquera y cuando empezó todo lo de la pandemia tuvimos que cerrar y nos fuimos a quiebra. Esto pues contrajo que me tuve que trasladar de ciudad y ahora pues estoy viviendo acá estoy en un resguardo mientras pasa todo esto. Entonces sí fue, la verdad, muy doloroso y más porque el Estado no mostró ningún tipo de ayuda, personalmente no mostró ningún tipo de ayuda para las empresas pequeñas. Entonces, cuando pasó también pues lo del préstamo a Bianca fue como que fue un poquito pues feo porque el país no apoyó a las empresas colombianas. Pues ahora, aunque no resultó el préstamo, pero sí fue como, o sea, un poquito molesto ver que el país, el gobierno, sí quiso apoyar a Bianca y no a las empresas pequeñas. Gracias, Ya eso. Luisa.
Bueno, desde la propuesta que planteo es la creación de mapas de activos para la salud. En qué consta esto? En crear todas esas alternativas que están alrededor nuestro, que se crean de manera positiva y al final viene a apoyar en el bienestar de cada una de las personas. Esto interviene en grupos como son la familia, los amigos, las instituciones gremiales, grupos comunitarios, diferentes actividades que al final lo que proveen es que las personas empiecen a encontrar otras alternativas que beneficien su bienestar en todas las áreas. También es como encontrar por georreferenciación cuáles son esas parques, lugares, estructuras en los cuales las personas pueden llegar a hacer, bien sea ejercicios, acompañamientos virtuales, suministrar todos esos apoyos, como lo decía nuestra compañera Luisa Morales, en cuanto a apoyos en estructuras económicas y pues también generar todas esas alternativas que al final lo que resulten es en beneficio para la comunidad. Desde la creación de los mapas de activos en salud, se evidencia cuáles son esos mecanismos que pueden trabajar en redes sociales en el tema sociocomunitario. Yo creo que continuamos con las conclusiones. Luisa Quintero. Espérame, falta la de, falta una, Perdón, perdón. falta una de las propuestas. Estarían, digamos que otras de nuestras propuestas ya brindadas, complementando pues lo de las compañeras y obviamente teniendo presente lo que decía Luisa, de que las personas de menos recursos son, pues de menos recursos no, los microempresarios son los más afectados. También pues pensamos como en una construcción de bases de datos, que obviamente ya sabemos que tiene el país, pero que de verdad se dediquen como a generar ayudas, a generar empleo y a poder tener presente cuál es la información de las personas que en realidad se encuentran afectadas. Entonces ya con esto pues terminaríamos nuestra propuesta ya que pues fue determinada en el cronograma de producción y obviamente estas serían como las más importantes para poder efectuar nuestro reto de desarrollo que iniciamos anteriormente. Gracias, Luisa. Para ¿Vale? complementar un poco lo que dice Luisa, estas bases de datos están muy alineadas con los mapas de activos en salud porque al final es conseguir toda esta información que puedan suministrar ayudas y aportes en red con la comunidad. Ahora sí Exacto. continuamos con las conclusiones. Luisa Morales. Bueno, para concluir esto, pienso que a lo largo del trabajo, del desarrollo del trabajo, pudimos conocer diferentes tipos de, pues, de vista y de perspectiva relacionada con la pandemia. Siento que y pienso que no todos percibimos la pandemia de la misma manera. Algunos de pronto les afectó más, a otros no tanto. De pronto estando en la ciudad se sentía con más estrés, de pronto estando en una zona aledaña, pues no fue tanto de pronto el impacto. Entonces sí fue importante conocer pues el tipo de pensamiento de cada una de mis compañeras. Gracias, Luisa. Luisa Quintero. Bueno, digamos que fue una gran experiencia poder haber realizado este trabajo en equipo, ¿sí? Cada una de nosotras tuvimos que ver con el proceso, nos involucramos de manera activa. Adicionalmente, digamos que es bueno y es como una conclusión buena para nosotras poder mostrar que hay dos caras de la moneda. Las personas que de verdad muestran tanta indiferencia ante esta problemática que nos ha impactado a nivel mundial y las personas que como tal también quieren cuidarse, quieren saber que si te pasó a ti, me puede pasar a mí y que no somos unos y no somos todos. Entonces, esa es una de nuestras reflexiones y adicionalmente, pues digamos que según lo que nos indica Mayday, es también poder a través de este cronograma poderle brindar ayuda a todas estas personas que se han visto afectadas con muertes significativas, ¿sí? Ya sabemos que hay familias que no solamente han perdido un ser querido, sino dos o tres. Entonces, pues es la responsabilidad de nosotros podernos cuidar y poder cuidar a los demás.
Ok, gracias, Luisa. Yo creo que mi conclusión es que estamos en una situación donde ya nos toca ser más responsables del autocuidado y ser empáticos en el cuidado de otras personas, no estar pensando solo que si a mí no me pasa nada, pues ya con eso no me afectó. En este grupo tan pequeño que tenemos, vemos diferentes circunstancias, como el riesgo que corría Luisa Quintero cuando tenía que tomar su transporte hacia su lugar de trabajo y llegar y exponer a su familia, lo que le pasó a Luisa Morales desde el tema de empresa, que tuvo que perder dinero y cambiar su estilo de vida por una situación que no estaba planteada. En el caso de Maide, con la muerte de sus familiares y toda la tragedia que conlleva esto. En mi caso, también la incertidumbre teniendo mis hijos en el exterior y que incluso a estas alturas no se le ha resuelto el tema de estabilidad en otro país por las condiciones de pandemia. No se puede venir al país, pero tampoco puede estar en el país donde actualmente está. Entonces son muchas complicaciones que la vemos y todo al final es cuestión de responsabilidad y de mirar otras alternativas que pueden favorecer con esto. Esto es un problema a nivel mundial que debemos asumirlo con responsabilidad y que de una forma u otra a todos nos afecta. Muchas gracias por escuchar esto. Feliz día. ¿Listo? Creo que es